Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Estamos en nuestro curso del Evangelio de Lucas, segunda parte. Estamos ya en lo que es nuestra tercera sesión de esta segunda parte del Evangelio de Lucas, donde, bueno, pues hemos venido estudiando este tercer Evangelio del Nuevo Testamento, el tercero de los Evangelios sinópticos. Recuerde usted que la Biblia contiene cuatro evangelios, de los cuales los tres primeros, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se consideran o se denominan sinópticos. ¿Por qué? Porque son similares en las temáticas, en su estructura temática, a diferencia del Evangelio de Juan, que lleva una estructura temática diferente, ¿no? Pero siempre con la bendición de que los cuatro se complementan muy bien. Recordar que nosotros tenemos diseñado siempre un curso por libro de la Biblia en 12 sesiones, pero que por esta ocasión hemos diseñado este curso en dos partes, es decir, un libro en dos cursos, en un total de 24 sesiones, ¿no? De ahí que decidimos dividir la parte uno en 12 sesiones y esta parte 2 en 12 sesiones donde estamos entrando de lleno a la número 3. Entonces, ¿qué le parece si hacemos una oración y ponemos este tiempo en manos de Dios para ser guiados por su Espíritu en la enseñanza? Vamos a orar. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, mi Dios, por la bendición, como siempre, mi Señor, de escudriñar tu palabra, de poder abrir nuestras Biblias y comenzar no solamente una lectura, Señor, sino una meditación, Padre, y que pues seas tú, te pedimos encarecidamente, seas tú hablando en nuestros corazones, mi Dios. Señor, que toda verdad sea atesorada en nuestro corazón con el único propósito de ser mejores hijos, de ser mejores discípulos, mejores siervos y glorificar tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Muy bien, pues como le decía, estamos ya prácticamente entrando a la tercera sesión de nuestro curso de el Evangelio de Lucas en su segunda parte, donde nos estamos basando precisamente en esta obra de Alberto T. Platt, que es verdadero hombre, verdadero Dios, de Ediciones Las Américas, de estos pequeños libros, pero muy ricos en contenido, muy puntuales, muy precisos. Y Alberto T. Platt nos presenta en este tercer capítulo 11 parábolas, ¿no? Es el estudio de 11 parábolas, es un capítulo un poquito extenso, entonces voy a tratar de ser práctico y puntual en el análisis de este capítulo. Y creo que estamos entrando en lo que me atrevo a decir es el sello por excelencia del Evangelio de Lucas. Cuando uno escucha Evangelio de Lucas, inmediatamente no piensa en parábolas, porque de todos los evangelios es el más rico en parábolas. Este método pedagógico que empleó nuestro Señor Jesucristo para sembrar en nuestros corazones verdades profundas, ¿no? Y que para todos aquellos que disfrutamos de la lectura bíblica, pues obviamente si algo nos fascina de Lucas son sus parábolas, no por menospreciar los otros evangelios, ¿no? Los otros evangelios tienen también su riqueza, pero en cuanto a parábolas, quien más parábolas registra es Lucas. Y hoy, al menos hoy, estudiaremos 11 de ellas, obviamente en un estudio muy rápido, ¿no? Bien, pues entrando en materia, pues de estas 11 parábolas, como siempre, Alberto Tiplat abre el estudio con una cita bíblica, esta cita muy cortita en Lucas 14:35, pero de mucho significado. El que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? Y esto es básico en la enseñanza cristiana. Era una frase que el Señor Jesucristo empleaba en sus discursos, en sus ministraciones. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder en las ministraciones del Señor Jesucristo, recuerden que estamos viendo la ministración que está haciendo camino a Jerusalén, de prácticamente ya está en la región de Jerusalén, pero en estas ministraciones que él hace,
se va a topar con lo que podríamos llamar pues un auditorio. No estoy hablando del auditorio como espacio físico, más bien la palabra correcta es una audiencia, ¿no? Donde esa audiencia estará conformada por distintos tipos de personas. Vemos a fariseos y escribas que los siguen hostilizando, ¿no? Siguen hostilizando su mensaje hacia también su persona. Vemos también una muchedumbre, y esa muchedumbre compuesta, lo vamos a ver más adelante, por distintos tipos también de personas. Pero es una muchedumbre que pues, sigue deseosa de ver más milagros. Me gusta cómo lo establece Alberto T. Platt porque la describe como una muchedumbre ubicua. Normalmente el término ubicuo se entiende de algo que puede estar presente en varios lugares y también puede estar presente en un lugar al mismo tiempo. De hecho, es un atributo de Dios. Nosotros lo entendemos como omnipresente. Dios es omnipresente, pero si queremos ser más certeros en la descripción, es mejor la palabra ubicuo. Es decir, Dios puede estar en todos lados, pero a la vez puede estar en un lado. Si yo hablo de un Dios omnipresente, comunico la idea de un Dios que puede estar en todos lados. Pero la idea quedaría así. Dios está en todos lados, pero no sé si en este momento está atento a mí. Entonces, el atributo de ubicuidad establece que Dios puede estar en todos lados, pero también está acá y está atento a lo que estoy haciendo acá, como está atento a lo que está haciendo en otros lados. Pero también esa expresión se ocupa para referirse a las personas cuando son estas personas que quieren estar en todo, pero terminan estando en nada, ¿no? En un sentido más negativo, ¿no? Y Alberto T. Platt habla de la muchedumbre con el adjetivo de ubicua, ¿no? Es decir, quiere participar en todas las ministraciones de Jesús, pero en realidad no quiere comprometerse con él en ninguna manera, ¿no? Es tan deseosa de ver milagros, pero no está dispuesta a seguirle como Mesías. Y están los discípulos que siguen creciendo, siguen siendo instruidos y por lo tanto, pues siguen siendo más responsables, ¿no? Recuerde usted que mientras más se conoce la verdad, más es responsable uno de ella, ¿no? Y esta es una bendición del cristianismo. Nosotros, conforme vamos estudiando más la palabra, vamos descubriendo más verdades que nos responsabilizan más delante de Dios. Y aunque de buenas a primeras esto suena hasta un poquito eh, amenazante, híjole, es que mientras más estudie, más responsable soy delante de Dios o tendré mayor responsabilidad delante de Dios, pues en realidad se vuelve un reto hermoso. Es un reto hermoso. ¿Por qué? Porque vale la pena saber más. Vale la pena ser instruido. Yo sé que a mayor instrucción tendré mayor responsabilidad y no podré llegar con Dios bajo el argumento de es que Señor no sabía, ¿no? Estoy más responsabilizado porque sí lo sabía, pero no podemos quedarnos con esta perspectiva negativa, ¿no? Al contrario, es una bendición, es una bendición en un término que se llama mayordomía. Es una bendición que podamos ejercer nuestra mayordomía, que ya de por sí es una responsabilidad, pero qué mejor que con una correcta instrucción. Es así que entonces vamos a ver en Jesús ministración, donde siempre, siempre tiene algo que decir a todos estos oyentes. Siempre tuvo la respuesta correcta para los fariseos y escribas, siempre tuvo la enseñanza correcta para la muchedumbre y obviamente siempre tuvo la enseñanza correcta para los discípulos. Entonces es maravilloso ver cómo Jesús siempre tenía las palabras correctas para cada uno de estos distintos corazones. Y la mejor manera de hacerlo es precisamente a través de las parábolas. Y es así que empieza con una de las parábolas que es la de los convidados a las bodas. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo descubre pues esta diversidad de audiencia donde algunos están ahí porque en verdad están interesados en querer aprender de Él y seguirle,
Porque otros están simplemente por el morbo de a ver qué milagro va a hacer y otros están ahí para ver en qué manera le pueden hacer caer. Y entonces nos habla de esta parábola de los invitados a la boda o los convidados a las bodas, donde Jesús utiliza la figura de una situación que era muy común en la vida de los israelitas o en la vida de los judíos. Cuando se hacía una comida, llegaban los invitados y siempre buscaban ocupar los lugares de mayor honor, ¿no? Los lugares normalmente más cercanos a la mesa principal, a la mesa donde estuviera eh, donde estuviera la persona que organiza la comida, ¿no? Y entonces Jesús ocupa esta costumbre para enseñar el valor de la humildad genuina, ¿no? Donde dice, mire, si ustedes son invitados, no sean como normalmente hacen las personas que buscan los lugares de mayor honor simplemente porque quieren recibir honor. Tengan cuidado, no vaya a ser que llegue alguien más importante que ustedes y les pidan que se retiren hacia atrás y eso será mucho más humillante, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto Jesús? Este es un mensaje para esos fariseos y escribas, ¿no? Que solamente buscaban, pues, digámoslo así, atacarle, ¿no? Y entonces Jesús está hablando a estos fariseos y escribas, está hablando a su corazón soberbio, está confrontando esa soberbia, ¿no? Obviamente eso va a causar todavía más repudio y más rechazo a Jesús. Entonces, la enseñanza no solamente tiene que ver con ocupar puestos de honor, sino también les dice, y ojo, no invites a las personas por ser ricas, o por tener poder, ¿no? Porque eso está haciendo de ti moverte por conveniencia y tú te tienes que mover por benevolencia. Ojo, Jesús no está diciendo que está mal invitar a ricos, ¿no? Sino más bien el motivo por el cual invitas a ricos, a poderosos, etcétera. Si estás buscando una conveniencia, Jesús dice, mejor invita a aquellos que no te pueden corresponder. No muestres conveniencia, muestra benevolencia. Y entonces Jesús sigue confrontando. Si nosotros analizamos este pasaje con las sesiones anteriores, recuerden que venimos de estudiar la parábola del buen samaritano, donde Jesús está respondiendo con esa parábola una pregunta que le hace un fariseo. El fariseo pregunta, ¿qué debo hacer No, perdón, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le dice, bueno, tú lo sabes, ¿no? Tú eres maestro de la ley, lo sabes, amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y entonces el fariseo quiere entrar en este juego intelectual filosófico y avienta la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús refiere precisamente la parábola del buen samaritano para explicar quién es el prójimo. Entonces Jesús sigue respondiendo ante esta pregunta, ¿no? Y ahora lo hace con esta parábola de los convidados a las bodas para confrontar a todos aquellos que no podían aceptar a su prójimo. Y mire que los fariseos y los escribas tenían serios problemas para aceptar al prójimo, porque despreciaban, menospreciaban, rechazaban a mucha gente. Y entonces Jesús lo que está tratando es, a través de una parábola, ilustrar la importancia de aceptar al prójimo y ser benevolente con ellos. Pablo lo va a establecer en Gálatas, donde nos va a decir, según tengamos oportunidad, hagamos el bien. A todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Pero ese es el corazón del cristiano. El corazón del cristiano debe de buscar bendecir, ser benevolente a todos, por cuanto todos son nuestro prójimo, ¿no? Y no movernos por la conveniencia. Solamente doy si es que voy a recibir algo a cambio. Viene también otra parábola conocida como el gran banquete o la gran cena,
¿Por qué? Porque Jesús está ministrando sobre los convidados a las bodas y entonces alguien grita o alguien comenta en voz alta, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y aunque el comentario tiene buenas intenciones, es bien intencionado, en realidad es erróneo. Porque este hombre pensaba que todos estarían en el reino de Dios. Y entonces Jesús habla acerca de esta parábola de la gran cena, donde un hombre prepara, si no mal recuerdo, prepara un banquete, invita a sus amigos y entonces los amigos, que es un banquete de boda, de hecho, los amigos empiezan a poner todo tipo de excusas, ¿no? Usted lo puede encontrar ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, donde uno, por ejemplo, dice que acaba de comprar eh, una porción de tierra, discúlpeme, se me fue la palabra, pero acaba de comprar una propiedad y la tiene que ir a revisar, ¿no? El otro le dice que acaba de comprar unas yuntas de buey. En algunas versiones bíblicas se refiere a que acaba de comprar las bestias y tiene que ir a revisar a estas bestias, ¿no? Y el otro dice pues que se acaba de casar y que entonces no puede asistir. Entonces, los motivos por los cuales no asisten estos invitados a la boda es porque tienen que atender cosas que recién han adquirido y que por lo tanto valoran más. Entonces, es triste porque los invitados no es que se hayan ausentado a este banquete, a esta gran cena de boda, porque no les llegó la invitación o no lo sabían, es decir, por ignorancia, no. Simplemente no se presentaron porque no quisieron ir, porque desprecian la invitación. Y de esta manera Jesús le está diciendo a no solamente a esta persona que gritó bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios pensando que todos van a entrar, sino también a los mismos fariseos ahí presentes que están despreciando la invitación de Jesús como Mesías. Por lo tanto, como en la parábola, este hombre sale, ok, no quisieron venir ustedes, entonces manda a su siervo a que vaya por las gentes, los marginados sociales, ¿no? Y que los meta al banquete. Es una manera en la cual Jesús ilustra que esta promesa que vino para los judíos es rechazada y entonces se abre a los gentiles, ¿no? Ninguno de aquellos que fueron convidados gustará mi cena, es lo que expresa, ¿no? Y también viene una situación muy interesante en este pasaje, ¿no? Le pongo ahí el versículo 23 de este pasaje de Lucas, Lucas 14, 23, porque tiene una situación interesante, ¿no? Y me gustaría compartirla con usted. Lo tengo en la versión de Reina Valera, donde dice el Señor a su siervo, mira, ve por los caminos y por los vallados, ¿no? Buscando a estas personas que, le decía yo, no eran invitados originalmente, pero eran marginados sociales. Le dice el siervo, mira, ve a las plazas, a las calles de la ciudad y trae a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y a ellos sí se les compartirá el banquete, ¿no? El siervo obedece, va por estas personas y reporta a su señor, ¿no? Se ha hecho como mandaste, señor, pero aún hay lugar. Y entonces el señor le dice al siervo, pues ve por los caminos, por los vallados, o sea, ve más lejos todavía. Y ojo con esto, Reina Valera dice, y fuérzalos a entrar. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque fuérzalos a entrar fue un argumento que se ocupó mucho, sobre todo por la Iglesia Católica en el medievo, ¿no? Para evangelizar por la mala, podríamos decirlo así, muchos pueblos, muchas colonias, donde tienen que caminar en la fe a través de golpe, a través de muerte, de inquisición, de escarmiento, porque la palabra dice fuerza a los centros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque bueno,
Esta expresión, fuérzalos, en realidad significa insísteles. Por ejemplo, en lo que sería la nueva versión internacional, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar, dice la nueva versión internacional. Nueva traducción viviente dice, insísteles que vengan para que la casa esté llena, ¿no? Déjeme hacer una revisión rápida. Donde Dios habla hoy es similar a nueva versión internacional, ¿no? Obliga a otros a entrar. Es interesante, yo le invito a que siempre que revise un pasaje lo revise con varias versiones para tener, digamos, un panorama más amplio, ¿no? Pero obviamente ninguno de estos se refiere o refiere que la persona tiene que llegar a Cristo por mano de la fuerza o del... eh, se me fue la palabra, disculpe. Eh, sí, por medio de la presión, ¿no? Al contrario, recuerde que la persona tiene que llegar a Cristo por una convicción de fe. Lo que podemos hacer es insistirles, no dejarlos, no abandonarlos, ¿no? Pero no tanto como someterlos y castigarles, ¿no? Para que lo hagan. Bueno, es interesante este pasaje. Entonces Jesús empieza a ministrar acerca de los verdaderos discípulos, ¿no? Sale de casa del fariseo. Todo esto sucedió porque recuerdo un fariseo lo invita a su casa y es ahí donde el fariseo empieza a cuestionarle y ahí en la casa pues van a entrar muchas personas. Comentábamos la sesión pasada que una costumbre de los fariseos era que después de ministrar en la sinagoga, en día de reposo, iban a comer en una casa y se permitía a las personas que no eran invitadas a la comida estar presentes para escuchar o ver. Y entonces, pues Jesús sale de casa del fariseo, le empiezan a seguir multitudes. Y recuerde que Jesús está en camino a Jerusalén y obviamente pues Jerusalén era una ciudad que albergaba muchos peregrinos, ¿no? Entonces no es extraño que una multitud la acompañe, perdón, y entonces se reconocen cuatro tipos de personas. Entre la multitud hay antagonistas, ¿no? Pensemos en fariseos y escribas que no aceptan a Jesús. Hay muchas personas que son indiferentes, ¿no? Que pues muchas veces están ahí simplemente porque, pues como Jesús dice, vienen porque les doy de comer, ¿no? O me siguen porque les doy de comer o porque tienen el morbo de ver un milagro. Pero también están aquellos que son pretendientes, ¿no? Aquellos que tienen la intención de querer seguirle, pero no dan ese paso realmente de fe, ¿no? Y están los verdaderos discípulos, aquellos que sí están dispuestos a seguirle. Entonces, es por eso que Jesús empieza a enseñar acerca del discipulado, ¿no? Y es curioso porque hoy en día muchos líderes, sobre todo líderes religiosos, adoran tener muchos seguidores y sobre todo pues la adulación de estos seguidores, ¿no? Hoy está muy de moda que de repente predicadores traten de medir sus índices de audiencia, ¿no? Y pareciera que el propósito de la iglesia es tener índices de audiencia, cuando en realidad pues no debiera de ser el motor que mueva a un líder, ¿no? Ahora con las redes sociales sucede mucho, ¿no? También sucede mucho que el predicador o el líder ofrece material bíblico, pero su propósito en realidad no está en ofrecer material bíblico, sino en tener una gran audiencia, ¿no? Y entonces caen en este juego de suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like. ¿Por qué? Porque eso representa una mayor audiencia de impacto en redes sociales, ¿no? No es el caso para estos cursos que es cierto, transmitimos a través de plataformas como YouTube, pero en realidad no estamos aquí por razón de una suscripción o de un like, etcétera. No, estamos acá porque queremos ofrecer
enseñanza bíblica, ¿no? No buscamos el que YouTube cotice el video y nos lo pague. En verdad, créame, no. Si usted puede revisar la plataforma de YouTube, nuestros videos, si bien nos va, pues tendrá quizá algunas 100 vistas, que no significa que 100 personas vieron todo el video, ¿no? Y nosotros no insistimos en esto de la suscripción, etcétera. Es un material que ponemos a sus órdenes por si usted gusta compartirlo o gusta recomendarlo con alguien. En realidad es un material que hacemos para nuestros congregantes de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, pero si puede ser de bendición para alguien que no se congrega con nosotros, el material está disponible, es gratuito, etcétera. Créame que no buscamos ni que la multitud nos siga, ni cotizar, ni nada por el estilo, ¿no? La enseñanza de Jesús entonces en cuanto al discipulado es severa. Vamos a ver que su enseñanza es directa, pero también es una enseñanza útil porque a través de ella podremos distinguir a los verdaderos discípulos de entre toda la multitud, ¿no? Es muy fácil que yo le diga, oiga, fuimos a una campaña evangelística en el Zócalo de la ciudad y se convirtieron 300 personas, ¿no? Bueno, no. 300 personas quizá accedieron a hacer la oración conmigo para pedir que Jesús entre en sus corazones, pero en realidad la conversión pues, es un proceso que lleva un discipulado, ¿no? Y que pues no es tan fácil de llevar a cabo como para reducirlo a la experiencia que se tuvo en una tarde de evangelismo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no perdernos con eh, el fantasma de la multitud, ¿no? Y pensar que el éxito está en ella. Es una enseñanza que Jesús nos da en su liderazgo, ¿no? Y entonces Jesús empieza a hablar de el verdadero discipulado y lo hace, por ejemplo, ahí en el verso 26, donde me gusta cómo lo establece la palabra, porque de hecho pone ahí como título lo que cuesta seguir a Jesús. Si me va siguiendo en su Biblia, usted podrá ver ahí capítulo 14, a partir del versículo 25-26, pone el coste de ser discípulo o lo que cuesta seguir a Jesús. Y entonces dice que una multitud lo seguía y él se da la vuelta y les habla, les dice, si quieren ser mis discípulos, deben de aborrecer a padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, ¿no? Me gusta mucho cómo lo establece Reina Valera, porque dice, si alguno viene a mí. ¿Y qué significa si alguno viene a mí? Si alguno viene a mí, se refiere a la intención de unirse de manera íntima. Si tú quieres seguirme de una manera cercana, y esta expresión, si alguno viene a mí, es una expresión de lo que uno deja por Jesús. De ahí que la condición es aborrecer a padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y hasta tu propia vida. Y ojo, aborrecer es la misma palabra que se emplea para describir lo que Dios siente por el pecado. Dios aborrece el pecado. Nos cuesta mucho dentro de la ética cristiana porque en la ética cristiana, la enseñanza cristiana, pues el odio no tiene lugar en nosotros, ¿no? No debemos odiar a las personas. De hecho, tenemos que amar inclusive a nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo Jesús de repente me habla de aborrecer a mi padre, a mi madre, etcétera, ¿no? Y en muchos han tratado como de diluir esto diciendo, es que en realidad no se trata de aborrecer, sino más bien es de priorizar, ¿no? Pero siendo estrictos, el término empleado, el término griego empleado aquí es el mismo que describe a Dios aborreciendo el pecado, ¿no? ¿Por qué es severo entonces el término? Porque demuestra que la relación con Cristo debe ser de la más alta prioridad. Y esta relación con Cristo debe estar muy por encima de la relación familiar y personal. ¿Por qué? Porque nadie puede competir con Cristo por el trono de mi corazón. En el trono de mi corazón la prioridad, la preeminencia la tiene Cristo.
Y eso no significa que voy a odiar a mi padre, pero comparado con Cristo, eh, suena feo y raro, pero sí, yo aborrezco a mi padre por amor a Cristo, ¿no? En este comparativo de prioridades, no que odio a mi padre, no, bueno, mi papá ya no vive, pero yo quería mucho a mi viejito, ¿no? Y bueno, pero si me pueden escoger papá o Jesús, para usted que es cristiano y ha recibido a Cristo en su corazón, usted me sabrá entender, ¿no? Entonces, viene después la idea en el versículo, no olvide, ahorita analizamos el 26, si alguno viene en pos de mí, pero el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, perdón, el 26 dice, si alguno viene a mí, el 27 dice, y viene en pos de mí. Si alguno viene a mí, le repito, es esta idea que expresa lo que uno deja por Jesús, pero venir en pos de mí habla de la intención de seguir sus pasos, expresa lo que uno adquiere en Jesús. Si uno viene a mí, expresa lo que deja uno por Jesús. Si uno viene en pos de mí, siguiéndome, siguiendo mis pasos, expresa lo que uno adquiere en Jesús. ¿Y qué es lo que uno adquiere en Jesús? Llevar la cruz. Y ojo, llevar la cruz no habla de resignación, ¿no? De repente pensamos que llevar la cruz significa tener que cargar con resignación a alguna situación desagradable, ¿no? Es que es la cruz que me tocó llevar. No, no, no. Llevar la cruz, la audiencia de Jesús en ese momento lo va a entender muy bien, porque sabían que llevar la cruz significaba muerte. Y los crucificados eran aquellos que se consideraban enemigos del Estado romano. Entonces Jesús les está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. O sea, tiene que aprender a morir considerándose enemigo, no tanto del Estado romano, sino del mundo como sistema. Si usted y yo somos cristianos y de veras queremos venir en pos de Jesús, siguiendo sus pasos, tenemos que estar dispuestos a morir al mundo por seguirle. El verdadero discípulo está dispuesto a sufrir muerte humillante, ignominiosa, por lealtad a su maestro. Le decía yo, es una enseñanza fuerte, directa, ¿no? Pero te permite desmenuzar de entre toda la multitud al que realmente es un verdadero discípulo. Y es que el discipulado no es un asunto fácil ni ligero. Y Jesús lo va a ilustrar con un ejemplo negativo y uno positivo. El primero es positivo. Y dice, nadie que construye una torre no considera primero los gastos, ¿no? No vaya a ser que se quede a media construcción de la torre. Las torres son edificaciones muy preciadas en los pueblos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque no solamente servían como protección en las fortalezas, sino que también, por ejemplo, se construían torres en los viñedos. ¿Por qué? Porque de esa manera yo desde la torre podría vigilar todo el viñedo, toda la viña, ¿no? Y obviamente, pues todo el mundo quería tener una torre, ¿no? No todos podían darse el lujo de construir una torre en sus viñas, y por lo tanto sabían del alto precio que representaba construir una torre, sabían también que pues muchas veces era necesaria, sobre todo si se contaba con una viña muy grande y que llevaba tiempo construir esa torre. Y entonces Jesús prácticamente, perdón, está diciendo, así es el discipulado es de un alto precio, requiere un alto precio, no es barato ser discípulo, es necesario, al igual que la torre, es necesario el discipulado y requiere tiempo para ser discípulo, sobre todo para ser un discípulo maduro. Entonces toda esta multitud que le estaba escuchando debía reconocer este costo que se tenía que pagar y tenían que reconocer si estaban dispuestos y también reconocer que nadie tiene por sí solo estos recursos para pagar este costo.
De ahí la dependencia a Cristo Jesús. Entonces Jesús usa también una ilustración negativa acerca de un hombre que va a la guerra, ¿no? Y dice, nadie que yendo a la guerra, pues no considera los recursos y termina sin recursos en la batalla, ¿no? Y aquí le repito, es una ilustración negativa porque pues nadie quiere ir a la guerra o a nadie le gustan las guerras, pero sin embargo, aunque es un acto no muy bien aceptado o apreciado, pues a veces es inevitable, ¿no? Es inevitable ir a la guerra y también por lo mismo es necesario, ¿no? Para nosotros es un tema difícil como mexicanos porque pues somos un país pacífico. Pero la guerra le puede llegar a cualquiera en cualquier momento y muchas veces es una guerra que se vuelve necesaria, ¿no? Hay quienes la critican mucho porque dicen, es que las guerras son injustas porque inocentes pelean por los intereses de líderes, etcétera, ¿no? Y sí, no digo que no sea cierto eso, ¿no? Pero muchas veces la guerra quizás sí será necesaria porque sí tenga una causa noble, como es el caso de una revolución, por ejemplo, ¿no? Hace no pocos días se suscitó en nuestro país una diferencia con el país de Ecuador, ¿no? Por un problema que hubo en la toma de una embajada mexicana en Ecuador. Y se hablaba de una posible guerra, ¿no? Y de repente es así como, espérate, México, una guerra. Y muchos lo dejaron a la ligera, ¿no? Pero usted no sabe lo que puede originar una guerra. Es muy sabido el caso de guerras que empezaron, guerras, actos bélicos que empezaron por una diferencia en un partido de fútbol. Si usted revisa la historia, sí se ha dado ese caso, ¿no? Entonces muchas veces las guerras se vuelven hasta inevitables, por lo tanto llegan siendo necesarias. También tienen un alto costo. Se da cuenta cómo es muy similar con lo que sucede con la torre y también lleva su tiempo, así como lleva tiempo edificar una torre, pues lleva tiempo ganar una guerra. Sin embargo, Jesús, cuando usa una ilustración, eh, bueno, pues trata de hacerlo, como decía yo, a través de las parábolas, para que podamos entender la verdad fundamental, ¿no? También nos dice Jesús que es necesario, en este ejemplo de la guerra, es necesario depender de Dios porque al final de cuentas el triunfo lo da Dios. Y entonces va a usar otra ilustración también, que es el de la sal, donde Jesús dice que si la sal pierde su sabor, pues ya no puede sazonar, ¿no? Y ojo, Jesús va a emplear aquí una ilustración que en realidad no responde a la naturaleza como tal, porque es imposible que la sal pierda lo salado. La sal es un mineral donde pues difícilmente pierde lo salado, ¿no? Y en la palabra Jesús refiere que cuando la sal pierde su sabor, es decir, su sabor salado, en realidad no existe una sal no salada. Pero lo que sí es muy cierto es que la sal puede adquirir humedad. No sé si le ha pasado que de repente compra usted un bote de sal y se le olvida taparlo y se queda ahí toda la noche o todo el día y la sal se humedece, se vuelve una piedra y ya es muy difícil cocinarla, ¿no? Y muchas veces se hace inservible. Aquí hay comentaristas que hablan acerca de una sal que se daba en la tierra de Israel que sí tenía la característica de perder su salinidad, ¿no? La verdad, le soy sincero, soy ignorante de esto. Yo me estoy yendo por el mineral que nosotros conocemos, que tiene índices de yodo y que pues, difícilmente pierde lo salado, ¿no? Pero lo que va a suceder con Jesús es que Jesús va a utilizar muchas figuras de este estilo, sobre todo para remarcar lo absurdo el punto absurdo que él quiere confrontar, ¿no? Entonces recuerde, él está hablando acerca del discipulado. Y lo que le está diciendo a las personas es que si un discípulo no está dispuesto a aceptar los requisitos de su maestro, pues viene a ser como la sal inservible, esta sal que
no sirve para salar el alimento y condimentarlo, y que pues es mucho mejor tirar, ¿no? Bien, y entonces entramos a las parábolas de la gracia, donde si bien la religión lo que hace es, se define, muchos definen a la religión como la búsqueda del hombre por encontrar a Dios. El cristianismo es todo lo contrario. Cuando nosotros vemos el cristianismo, en el cristianismo es Dios quien busca al hombre. Y esa es la temática de las parábolas que se conocen como parábolas de la gracia, que están contenidas en el capítulo 15 de Lucas. Jesús va a compartir estas tres parábolas. ¿Y cuál es el motivo por el cual Jesús comparte estas tres parábolas? Porque él se da cuenta que tiene una audiencia que está conformada por publicanos y pecadores, que son personas despreciadas por fariseos y escribas, que difícilmente un publicano y un pecador iba a ser atendido por un sacerdote o un fariseo. Estas personas sentían empatía por Jesús. ¿Por qué? Porque veían cómo rechazaban a Jesús, y como ellos eran rechazados tenían esta empatía, pero también eran personas que reconocían su necesidad espiritual, y por eso sentían atracción por el mensaje de Jesús, porque en el mensaje de Jesús ellos hallaban aceptación y ellos reconocían su pecado. Entonces Jesús nos comparte estas parábolas de la gracia, y como siempre, hermano, hermana, es importante no forzar la interpretación de las parábolas, porque a veces queremos explicar todos los detalles de la ilustración de una parábola, ¿no? Y entonces queremos buscar el mensaje o el sentido histórico o espiritual o místico de cada frase, de cada personaje o de cada idea en la parábola. Y tenemos que recordar que la parábola es una historia que solamente trata de ilustrar una enseñanza o un punto, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita aquí en estas parábolas de la gracia. Por ejemplo, la oveja perdida. La lección de esta parábola es la búsqueda intensa de algo perdido y el gozo que resulta del encuentro. Es muy parecida a la que vendrá después, que es la moneda perdida o la dracma perdida, ¿no? Me habla esta parábola de un pastor que tiene 100 ovejas, una se pierde, deja las 99 para buscar a la oveja perdida. Hasta hay un canto muy, muy popular, ¿no? Con este tema. ¿Por qué Jesús da esta parábola? ¿Cuál es su motivo? Porque dice la palabra que Jesús está ministrando, y entonces los fariseos y los escribas empiezan a murmurar contra Jesús porque está atendiendo a publicanos y pecadores, este grupo marginado, ¿no? Entonces, Jesús comparte la parábola de la oveja perdida, donde le repito, son 100 ovejas que una se pierde, y entonces este pastor deja las 99 para buscar a la perdida. ¿No es propósito de la parábola averiguar quién es ese hombre? Dice que cuando la encuentra se goza y festeja con los amigos, y entonces muchas personas quieren averiguar cuál es la identidad y el propósito y el significado de los amigos en la parábola. No tienen significado porque no es el propósito de la parábola. Es más, muchos cuestionan la parábola por el acto que consideran irracional, ¿no? Es que, a ver, espérate, o sea, pierde una oveja y desatiende a 99 por ir por esa oveja. Bueno, en el contexto de las parábolas se entiende que deja las 99 en un lugar seguro, donde están cuidadas, ¿no? Y también cuando busca la oveja perdida y la encuentra, tiene gozo, pero eso no significa que las otras no le importaban. Él tiene gozo por la seguridad de las 99, pero obviamente tiene un gran gozo por la oveja que era perdida y que ha recuperado. De hecho, dice que hay más gozo, ¿no? Eso quiere decir, hay más gozo, me habla de que había un gozo previo, ¿no? Ese gozo previo era por las 100 ovejas. Una se pierde y cuando la encuentra hay un mayor gozo del que tiene por las otras 99, pero por todas tiene gozo, ¿no? Porque de repente por ahí surgen cuestionamientos. No me puedes hablar de un pastor que deja 99 y va por la perdida porque entonces ya abandonó 99. Nunca se habla de un abandono de parte de este pastor, ¿no? Recuerde, el propósito de la parábola es demostrar la gracia de Dios, cómo Dios muestra su gracia y misericordia por el extraviado, no tanto en
explicar a ciencia cierta las 99, los amigos, etcétera, ¿no? Viene la dracma extraviada o la moneda perdida, donde una mujer pierde esta moneda, un dracma, que es una moneda griega equivalente a un denario romano, que se usaban para pagar un día de trabajo de un jornalero. Entonces una mujer tiene 10 dracmas, de las cuales pierde una. Y lo mismo, aquí no hay que buscarle el significado a la relación matemática. ¿Qué tendrá que ver que fue una oveja de 100 y una moneda de 10, ¿no? Y tratamos de buscar alguna relación matemática. No, le repito, no todo tiene significado, ¿no? El punto aquí es la enseñanza del gozo de encontrar lo extraviado, muy similar a lo de la oveja perdida, ¿no? Esta búsqueda que se hace por lo extraviado y el gozo por encontrarlo. Hay quienes hablan, el autor, en este caso de este comentario, Alberto Tiplat, propone un significado cultural porque dice que los esposos o los maridos en esta época solían dar como regalo de boda una cadena con 10 monedas, 10 de estos dracmas, ¿no? Se colocaba una cadena aquí en la cabeza de la novia y las moneditas colgaban aquí en su frente, ¿no? Y era como una especie, tenía un valor muy similar al del anillo de bodas. Entonces, si la mujer llegaba a perder una de las monedas de esta cadena, pues eso podría ser interpretado como poca fidelidad al esposo. No estoy hablando de fidelidad en cuanto a adulterio, ¿no? Sino esta fidelidad del cuidado, ¿no? El cuidado por algo que el esposo dio con tanto esmero. Le soy sincero, nunca había yo escuchado esta explicación, ¿no? Se me hizo interesante. No la menosprecio, sobre todo viniendo de un autor tan serio como es Alberto Tiplat, ¿no? No puedo asegurar que esa haya sido la intención de... Normalmente pensamos, una mujer extravió la moneda, era una moneda que era parte del gasto para ir a comprar algo, ¿no? Pero sí me quedo pensando, ¿qué tal si esa moneda extraviada formaba parte de un adorno que recibió la mujer en su boda, etcétera, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, pues la lección es la búsqueda minuciosa, ¿no? Nuevamente, como en la oveja perdida, la búsqueda minuciosa de algo que se ha extraviado y el gozo de encontrarlo. La conclusión es muy similar a la de la oveja perdida, ¿no? Que se da ahí en el verso 7. Aquí la conclusión está en el verso 10, donde dice que hay gran gozo en el cielo por una persona que se arrepiente y una persona extraviada que se arrepiente. La diferencia es que en la parábola de la dracma perdida, el gozo es referido también con ángeles. Y llegamos a lo que se considera la joya de las parábolas. No solamente de las parábolas de la gracia, sino de las parábolas en general, que es el hijo pródigo, ¿no? Que a mí en lo personal, vamos, es una parábola que toca mi corazón, es una parábola que me encanta, sobre todo para los que hemos vivido una vida sin Cristo, ¿no? Y experimentar este encuentro con Jesucristo es una parábola que simplemente toca las fibras del corazón, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, es la joya de las parábolas, sin menospreciar otras tantas que son tan hermosas, pero la parábola del hijo pródigo, como decimos, ¿no? La expresión se cuece aparte, ¿no? Los detalles que ofrece, esta parábola ofrece detalles adicionales que aquí sí pareciera como ofrecer otras enseñanzas, ¿no? Ofrecer enseñanzas adicionales por estos detalles. Yo solamente lo he visto en dos parábolas, que es la parábola del sembrador, ¿no? Donde dice que un hombre sale a sembrar y habla de los terrenos, que lo hemos mencionado, se debiera de llamar más bien la parábola de los terrenos que la del sembrador, porque la parábola está más centrada en lo que sucede en los terrenos donde cae la semilla, ¿no? Y cada terreno es explicado, entonces ahí sí podríamos hablar de que cada elemento tiene un significado. En la moneda perdida, en la oveja perdida, pues no es sabio tratar de encontrar significado en todos los elementos. Pero en el hijo pródigo, por cómo se comparte la parábola,
sí pareciera que hay como varias enseñanzas en varias situaciones que suceden. Primero, este muchacho que pide su herencia y sale de casa de su padre, ¿no? Es curioso porque no nos cuadra que de repente un muchacho pida su herencia cuando lo normal es que pues el testador primero tiene que morir para que la herencia sea entregada. Pero se entiende que sí era una costumbre en Israel que una persona pudiera entregar la herencia antes de su muerte. Lo vemos sobre todo por la manera tan fácil en la cual el padre accede, ¿no? A entregar los bienes a sus hijos, ¿no? Y entonces este muchacho pues se va. Y entonces se va a una provincia apartada, ¿no? Dice que se va a una provincia apartada donde derrocha y nos habla del costo de estar lejos de la protección del padre, ¿no? Y sobre todo un muchacho que se va lejos de la casa de su padre para poder vivir una vida de libertinaje. Y obviamente se entiende que quería estar libre de la supervisión de su padre, ¿no? Pero resulta que tras el derroche de todo lo que le había dado por herencia, pues para su mala suerte llega una hambruna en la región y termina dedicándose a algo que es un oprobio para los judíos, ¿no? Que es cuidar cerdos. El cerdo era un animal, eh, me atrevo a decirlo así, odiado por los judíos, ¿no? Entonces era muy humillante que un judío terminara cuidando cerdos. Al menos tiene un significado muy especial para todos aquellos que están oyendo la parábola, ¿no? Uy, este cuate terminó cuidando cerdos, qué humillante, ¿no? Y viene el arrepentimiento y el regreso. Dice en la parábola que el joven volviendo en sí, es decir, por primera vez el muchacho está empezando a pensar de manera honesta y con cordura. Y le vienen dos pensamientos, ¿no? Al menos en la casa de mi padre los siervos tienen que comer. Y yo me estoy muriendo de hambre, o sea, estoy mal. Y he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y qué importante es que tú y yo siempre tengamos claro estos dos pensamientos. Yo estoy mal porque soy un pecador y porque he pecado contra el cielo y contra el Padre. De ahí que viene la necesidad de arrepentimiento. Si nosotros tenemos muy clara esta idea y nos acercamos a Dios para declarar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces sí podremos hablar de un verdadero proceso de arrepentimiento y salvación. Lo digo porque de repente se estila mucho en la iglesia que algunos de ustedes aquí no han recibido a Cristo, por ahí alguien levanta la mano, pues pasen aquí al frente y se ora por la persona, ¿no? No quiero decir que está mal, por favor, no me malinterprete. Pero no sabemos realmente si esa persona en realidad ha sido confrontada y ha entendido que está mal y que necesita al Padre, ¿no? Digo, normalmente sí sucede porque estas personas que se invitan a pasar al frente es porque han escuchado una predicación donde su corazón ha sido tocado por Dios y entonces se animan a levantar la mano, ¿no? Pero tenemos que asegurarnos, mi hermano, mi hermana, si usted le comparte a su familia, a sus amigos, etcétera, que la persona llegue al reconocimiento de estas dos cosas. Yo estoy mal y necesito de mi Padre. Estoy mal, soy pecador y necesito del perdón a través de Cristo Jesús. Y bueno, pues viene el cierre de la parábola, donde regresa a casa. Un muchacho que salió exigiendo lo que creía que le pertenecía, ahora regresa sintiéndose indigno. Le pediré perdón a mi padre a ver si me da permiso de ser un sirviente. Él salió anhelando su libertinaje y ahora regresa anhelando ser un esclavo. Y entonces viene esta etapa de regocijo y gemido. ¿Por qué? Porque él viene pensando en el camino. ¿Cómo le voy a decir a mi papá? Ya sé, le voy a decir que no soy digno de ser su hijo, pero que me dé la oportunidad, aunque sea de ser esclavo. Todavía viene pensando eso cuando el padre lo ve de lejos y corre a su encuentro y lo abraza y lo colma de besos y le entrega un vestido y sandalias y le pone un anillo símbolo de autoridad y le hace una fiesta.
La verdad es que la enseñanza es muy hermosa, pero le digo una cosa, la verdadera enseñanza no está en el hijo pródigo, sino en el hermano, porque Jesús se está refiriendo a esta parábola para los fariseos, y los fariseos y los escribas presentan un corazón como el del hermano mayor. Este hermano que se queja amargamente con el padre: "Oh, yo siempre he estado aquí, siempre te he servido, y nunca has matado un cordero para mí ni me has hecho una fiesta", ¿no? Y miren, la verdad es que su argumento es verdadero, porque él se había quedado con su padre y le había servido, pero podemos ver que lo había hecho con una actitud incorrecta. Y este hijo mayor es como estos fariseos y escribas que siguen o sirven, pero de una manera incorrecta, con una actitud incorrecta. Entonces, si lo vemos, la parábola trata de dos hijos y los dos están perdidos. La diferencia es que uno aún no lo sabía. Al menos el otro, volviendo en sí, se da cuenta. Pero el hijo mayor también estaba perdido. El padre, de hecho, lo invita y vemos cómo el muchacho muestra resentimiento. Sin embargo, el padre muestra amor para con los dos. Y Cristo muchas veces ofreció a los fariseos y a los escribas la invitación, la misma invitación que le ofreció a publicanos y pecadores. Y muchos de ellos simplemente no quisieron. Mi hermano, mi hermana, para terminar, unas preguntas de reflexión. ¿Reconoce usted en su vida excusas para evitar invitaciones de Dios a su vida? ¿Llega usted a reconocer algunas excusas para evitar algo que Dios ha dirigido en su vida? ¿Hasta dónde está dispuesto para ser un discípulo de Jesucristo? ¿Qué tanto invierte usted en el discipulado, en su discipulado para con Cristo? ¿Siente usted profundo gozo por aquellos que estaban extraviados y ahora se arrepienten? Mi hermano, mi hermana, como siempre, en verdad agradezco mucho de corazón que nos haya acompañado en esta sesión, la número 3 del Evangelio de Lucas en su segunda parte, y espero vernos pronto para lo que será la cuarta sesión. Vamos a orar y daremos por finalizada nuestra clase. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por la bendición de ser hijos tuyos. Padre, ayúdanos a ser verdaderos discípulos. Ayúdanos, Señor, a no movernos por intereses, por morbo, Señor. Al contrario, que seamos capaces de tomar nuestra propia cruz y seguirte, Padre. Te damos muchas gracias por tu gracia, por tu misericordia, porque, Padre, estábamos extraviados. Padre, algunos de nosotros llegamos a comer comida de cerdos, así. Y, Padre, no éramos dignos de volver a ti, sin embargo, tú nos recibiste con capa, con sandalias y con anillo, Padre, porque ese es tu amor. Te damos muchas gracias por todo esto y, Padre, te pedimos que sigas atesorando en nuestro corazón la verdad de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Que Dios le bendiga.